Hola, muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más en el canal Airbus 320 Boeing 737 Pilot. Otro vídeo más con el 320 Neo de Fly-by-Wire en Microsoft Flight Simulator 2020. Y en el vídeo de hoy quería hablaros sobre el piloto automático del 320, los diferentes modos que tiene, cuáles son las diferencias entre unos modos y otros y en qué casos hay que usar unos modos u otros dependiendo de lo que necesitemos hacer con el avión. Antes de empezar, os quería dar las gracias a todos por vuestros comentarios y el apoyo que me mostráis en ellos. Muchas gracias por suscribiros y por darle likes a los vídeos, la verdad es que lo agradezco mucho y eso nos ayuda a que el contenido llegue a más gente. Si es la primera vez en el canal, no dudéis en suscribiros, que tenemos mucho contenido del 320 y de Microsoft Flight Simulator 2020 en general en el canal. Y si estáis suscritos ya al canal, por favor, activad las notificaciones para que YouTube os avise de cuando subimos nuevo contenido. Sin más, vamos ya a la cabina del 320 y vamos a ver cómo funciona el piloto automático. Vamos allá. Aquí estamos en la cabina del 320 y, como os he dicho, vamos a ver cómo funciona el piloto automático en este avión. El 320 tiene dos pilotos automáticos, el piloto automático número 1 y el piloto automático número 2. Cuando vuela el comandante que va sentado a la izquierda siempre se usa el autopilot 1 y cuando vuela el copiloto que va sentado a la derecha siempre se usa el autopilot 2. Esta es la configuración típica que nos vamos a encontrar con el 320 en crucero, que es donde estamos volando ahora mismo. Como veis, aquí tenemos dashes, rayas, y en la velocidad, en la ventana de velocidad, en la ventana de rumbo. En la ventana de altitud siempre vamos a tener la altitud que tenemos seleccionada visible, nunca vamos a ver rayas. Y en la parte de la velocidad vertical, de la vertical speed, tenemos dashes también, das rayas. ¿Qué significa esto? Bien, el piloto automático del 320 se puede volar de dos formas diferentes, básicamente. La primera es la que estáis viendo, es en Manage, es decir, el avión controla todos los modos de velocidad, de rumbo y de velocidad vertical. Ese modo se llama Manage y el avión lo controla siguiendo las instrucciones que nosotros le hemos dado en el FMGC. El avión está volando ahora mismo con la información que tiene metida aquí en el FMGC. Y la otra manera que tenemos de volar el avión es en modos selected, es decir, lo que nosotros podemos hacer es seleccionar el modo que queremos de velocidad, porque aquí no vemos qué velocidad estamos haciendo, aquí no vemos qué rumbo estamos volando y aquí no sabemos qué velocidad vertical está manteniendo el avión. Para eso tenemos que mirar en el FMA, que es el Flight Mode Annunciator, y aquí es donde nos dice el avión qué modos están manteniendo ahora mismo el avión y qué modos está usando el piloto automático para volar. Aquí tenemos el modo de velocidad, aquí tenemos los modos de altitud, al cruise, y aquí tenemos los modos de navegación. Ahora mismo está volando en navegación, es decir, está siguiendo la ruta que tiene planeada en el FMGC. Y aquí tenemos qué piloto automático está conectado, los Flight Directors, tenemos los dos Flight Directors conectados y el modo del autothrust, que ahora mismo está en blanco, lo que quiere decir es que está activo. Los modos que tenemos conectados, está volando el avión full manage, es decir, estamos volando todo lo que tiene el avión programado en la FMGC. Si queremos volar algo que no está programado en la FMGC, podemos seleccionar un modo selected. Por ejemplo, ahora está manteniendo .75 o 290 nudos, podemos cambiar la velocidad sacándolo a modo selected. Para ello tenemos, cada modo tiene un mando asociado y hay dos maneras de operarlos. Podemos girar el modo y seleccionar la velocidad que queramos. Si yo lo giro hacia la derecha, lo que hago es incrementarlo, y si lo giro hacia la izquierda, lo que hago es disminuirlo. Pero simplemente girando este mando no le estoy diciendo al piloto automático todavía absolutamente nada. Para decirle que quiero hacer algo, tengo que bien tirar, es decir, lo que en Airbus se llama pull del knob, es decir, tiramos hacia atrás del mando y entonces seleccionamos ese modo. Tenemos esas dos opciones: tirar hacia atrás del mando o empujarlo, push.
La diferencia entre el push y pull, es decir, entre tirar y empujar, es el modo que le queremos decir al avión que queremos volar. Si yo le doy en la parte de arriba con el ratón, como veis, lo que le estoy diciendo es que quiero seleccionar el modo manage, es decir, al hacer push quiero seleccionar el modo manage, y si hago pull, es decir, si pongo el ratón en la parte de abajo y tiro, en la vida real en el avión estaría tirando de este mando hacia atrás, estoy seleccionando el modo. Si yo ahora le doy aquí, he seleccionado la velocidad. Si yo no he preseleccionado ninguna velocidad, el avión va a salir por defecto a la velocidad que está manteniendo, y veis que el triángulo ha cambiado, ahora es un triángulo azul, lo que nos indica es que tenemos un modo selected. Si yo presiono el mando, hago push, y en el simulador con ello pongo el ratón en la parte de arriba y si hago clic, he vuelto al modo manage. Veis que la velocidad desaparece, nos aparecen las 3 rayas, los 3 dashes, y si venimos al PFD vemos que volvemos a tener el triángulo, esta vez en color magenta. El magenta significa que es un modo manage del avión, el azul es un modo selected. Podemos hacer lo mismo con el rumbo. Si venimos al... Este panel se llama FCU, es el Flight Control Unit. Si yo vengo al modo de rumbo, tengo las mismas opciones. Tirar del selector hacia atrás, que me daría un modo selected. Empujarlo hacia adentro, lo que me daría el modo manage, que es en el que estamos ahora mismo. Estamos volando en navegación, modo manage, porque no tenemos nada aquí. Y si lo giro hacia la izquierda, selecciono un rumbo, y si lo giro hacia la derecha, selecciono un rumbo mayor. Si yo no hago nada, simplemente giro el mando y no hago nada, al cabo de un cierto tiempo vuelve al modo de dashes, porque el avión interpreta que no queremos hacer nada y vuelve a su modo normal. Veis que pasado un tiempo, si no hemos hecho ninguna otra selección, no hemos tirado el mando, no lo hemos empujado, él vuelve al modo en el que estaba, y en este caso manage. Pasa exactamente lo mismo que con el selector de velocidad. Si yo pongo el ratón en la parte de abajo, es decir, en la vida real estaría tirando del mando hacia atrás, y tiro, él nos va a dar el rumbo que estamos manteniendo. Y si vemos aquí en el ND, tenemos el triángulo azul que nos indica que estamos manteniendo un rumbo en selected, es modo selected, el rumbo en este caso 235, y vemos que en el FMA ha cambiado de nav a heading, indicándonos que ya no está siguiendo la raya verde, ya no está siguiendo la ruta. Es decir, ahora si el avión cuando llega a Barahona, si mantenemos este modo, no giraría para mantener la ruta, seguiría en este rumbo, seguiríamos en el rumbo que le hemos seleccionado. Para volver al modo de navegación, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón en la vida real o poner el ratón en la parte de arriba en el simulador y presionar. Le estamos diciendo al avión que queremos volver al modo de navegación, desaparece el rumbo, se pone en rayas, en dashes, y si venimos aquí vemos que ha vuelto al modo de navegación y ahora está siguiendo otra vez la ruta programada. En cuanto al selector de altitud, que lo vemos aquí, estamos manteniendo nivel de vuelo 300, funciona de una forma un pelín diferente. El avión siempre nos va a mostrar la altitud que tenemos seleccionada, y la ruleta se comporta de la misma manera. Si yo giro la ruleta hacia la derecha, incremento la altitud. Si la giro hacia la izquierda, la reduzco. Y tengo los mismos modos. Puedo tirar del mando hacia atrás, es decir, elegir en un modo en selected, o entregárselo al avión, elegir un modo manage, pulsando el avión, pulsando el botón en la vida real hacia adentro, o poniendo el ratón en la parte de arriba y haciendo clic. Aparte de estos dos modos, en el avión, en el 320, tenemos también el selector desde 100 o 1000. Y esto es para cambiar el selector de altitud, en lugar de en miles, en cientos. Si yo lo cambio, veis que cambia esta pestaña blanca, cambia a la parte de 100. Si ahora yo muevo la ruleta, giro el mando hacia la derecha o hacia la izquierda, ya no estoy cambiando en miles, estoy cambiando en cientos. Hacia la derecha igual incremento la altitud y hacia la izquierda la reduzco. Veis que yo he estado toqueteando este mando, pero el avión no ha hecho absolutamente nada. Él sigue manteniendo nivel de vuelo 300. Para yo introducirle una orden al avión, al piloto automático, tengo que, bien,
tirar del mando hacia mí para seleccionar un modo en Selected, o pulsar el mando hacia adentro o presionar el mando hacia adentro para elegir un modo en Manage. Vamos a seleccionar nivel de vuelo 200 y vamos a elegir un modo en Selected. En la vida real cogería el mando y tiraría de él hacia atrás, hacia mí, tiraría de él hacia donde yo estoy sentado. En el simulador lo que hago es poner el ratón en la parte de abajo y presionar. Estamos seleccionando un modo en Selected. ¿Qué es lo que quiere decir un modo Selected? Y es que no vamos a seguir las órdenes que tiene programadas el avión en el FMGC. Si yo activo el modo de descenso en Selected, lo que le estoy diciendo al avión es que quiero descender en Open Descent. Y el avión lo que hace es, el modo de Open Descent, lo que hace es seleccionar Idle Thrust. Aquí nos dice que ha cambiado el modo vertical a Open Descent. Se nos ha activado Alt en blue diciendo que va a capturar esta altitud que le hemos seleccionado aquí, 20.000 pies. Y este modo lo que hace es descender en idle. Si veis, él lo que hace es mantener la velocidad que tenemos seleccionada aquí y corta los motores hasta idle, manteniendo la velocidad que yo tengo seleccionada aquí. Con lo cual nos va a dar un descenso máximo, por así decirlo. Va a descender al máximo rate que le permite la velocidad que tenemos aquí seleccionada. En este caso, está manteniendo una velocidad en Manage, porque es lo que le hemos dicho aquí. Si yo quiero variar este régimen de descenso, la única manera que tengo de hacerlo es seleccionando otra velocidad. Para seleccionar una velocidad tengo que venir a la FCU, tirar del mando de velocidad hacia atrás, es decir, seleccionar la velocidad a la que yo quiero descender. Si yo hago Pull Speed, él por defecto me pone la velocidad a la que está manteniendo, 290 nudos, pero si yo incremento esta velocidad, lo que voy a hacer es incrementar mi régimen de descenso, porque el avión va a seguir manteniendo los motores en idle. Giramos este selector hacia la derecha, elegimos 320 nudos, vemos que el triángulo ha cambiado de magenta a azul para indicarnos que es un modo Selected, es un modo que nosotros hemos cambiado, y veis que el régimen de descenso incrementa y los motores siguen en idle. Cuando llegue a 320 nudos variará este régimen, subirá el morro para mantener el régimen de descenso que le corresponda a esta velocidad. Pero veis que no hemos cambiado ningún otro modo. Él sigue en el modo de navegación, sigue navegando la ruta que tiene programada en el FMGC, y lo único que hemos cambiado es un modo de Selected en velocidad y un modo de Selected en descenso. Si queremos volver a los modos que él tiene programados aquí, si vemos en la MCDO, en la página de descenso, venimos aquí a la página de Performance. Aquí siempre nos va a mostrar la fase de vuelo en la que estamos. Estamos en la fase de descenso. Aquí vemos que también nos muestra en azul la velocidad que le hemos seleccionado, 320 nudos, y la velocidad en Manage. Si queremos volver a los modos en Manage, es decir, queremos seguir volando lo que tenemos programado en la máquina, simplemente tenemos que pulsar los botones en la vida real hacia adentro, pulsamos este mando hacia adentro, en el simulador ponemos el ratón en la parte de arriba y hacemos clic. Hemos vuelto a la velocidad en Manage, y el descenso ya no lo podemos cambiar porque hemos llegado al nivel que le habíamos puesto y ya está manteniendo el nivel de vuelo 200. Como veis, la velocidad ha cambiado a triángulo magenta y él está decelerando para mantener la velocidad que tiene programada aquí, 290 nudos. Si queremos descender en Manage, simplemente tenemos que venir a la FCU, seleccionamos el nuevo nivel al que queremos descender, nivel de vuelo 100, y en lugar de tirar del mando hacia atrás, lo que hacemos es pulsarlo. Y hemos seleccionado un modo de descenso en Manage. La manera de comprobar todo lo que le hemos dicho,
todas las acciones que hacemos en el AFCU es venir al FMA y leer el FMA. Thrust idle, descend, alt en magenta y aquí tenemos la altitud en magenta porque tenemos una constraint que el avión va a respetar porque va en descend. Y ya no tenemos Open Descent, tenemos modo de Descent, que es un modo Manage. Si vemos que todo está en magenta, indicándonos que es un modo que está absolutamente controlado por lo que tenemos metido en la MCDU. Si vemos la constraint que va a respetar es la de NOSCO a nivel de vuelo 140. Si queremos modificar esa constraint, tenemos que hacerlo aquí, a través de la MCDU. Vendríamos aquí y aquí modificaríamos esta constraint. Mientras estemos descendiendo en un modo manage, es decir, en modo de descent, el avión va a respetar todas las constraints y todo nos va a aparecer en magenta. Si el control nos autoriza a bajar a nivel 100 y no quiere que respetemos esta constraint, tenemos dos opciones. O bien seleccionar aquí un modo en selected, podríamos pasar a Open Descent. Ves que estamos en Open Descent y el avión ya no va a respetar la constraint de 14.000 pies, va a bajar directamente a 10.000 pies, que es lo que le hemos puesto en la ventana de la altitud. La otra opción es, si queremos seguir descendiendo en Manage, es borrar la constraint de la máquina. Estas son las dos maneras que tenemos de descender, en Manage y en Selected. El otro modo que tenemos de descenso es Vertical Speed, que va a ser siempre Selected. Con la ruleta de Vertical Speed, si la giro hacia la izquierda, selecciono velocidades de descenso. Si la giro hacia la derecha, lo que hago es seleccionar velocidades de ascenso. Si selecciono una velocidad de descenso de 500 pies por minuto y hago igual, tiro del mando hacia atrás, lo que hago es decir al avión que quiero descender a 500 pies por minuto de velocidad vertical. Si venimos a la FMA vemos que tenemos Vertical Speed menos 500 y el avión está descendiendo a 500 pies por minuto. En este modo es un modo Selected, con lo cual tampoco va a respetar las constraints que tengamos en el plan de vuelo. Tenemos otra constraint en ASBIN de 6.000 pies. Vamos a poner aquí 5.000 pies. Vemos que no va a respetar en Vertical Speed, no va a respetar la constraint de ASBIN a 6.000 pies, igual que tampoco lo haría si estuviéramos descendiendo en Open Descent. La única manera de que el avión vaya a respetar las constraints es si está volando en un modo Manage. Para ello tenemos que volver aquí y seleccionar en Descent. Pulsamos el botón de la altitud hacia adentro o presionamos en la parte de arriba y al seleccionar el modo de Descent, 6.000 pies en magenta. Tarda un poco, pero la respeta. Va a respetar la constraint de 6.000 pies en ASBIN. Si por lo que sea yo ya no quiero volar o el control me da un rumbo, que suele ser en estas fases de aproximación muy habitual, si yo selecciono, en vez de navegación, selecciono rumbo, en el selector de rumbo tiro de él hacia atrás, en la vida real o presiono la parte de abajo con el ratón en el simulador y selecciono un rumbo, veis que automáticamente han pasado dos cosas y aquí se ha abierto la ventana de velocidad sola, de velocidad vertical sola. ¿Por qué es esto? Porque al seleccionar heading y ya no estar en un modo de navegación, el avión ya no va a seguir la raya verde, con lo cual él ya no va a seguir el descenso vertical que tiene programado y automáticamente revierte a un modo selected, en este caso a Vertical Speed, que estaba manteniendo 2.300 pies de Vertical Speed. Ahora mismo el descenso ya no está controlado por lo que tiene él programado en la máquina. Ya no está descendiendo en Manage, ahora estamos descendiendo en Selected. Y por eso, al haber salido del modo de navegación, él automáticamente ha revertido a Vertical Speed. Y el modo de descenso ahora depende completamente de nosotros. Ya pasando por 10.000 pies, lo que deberíamos de hacer es reducir a 250 nudos, que si veis la velocidad sí que se ha ido a 250 nudos. Teníamos dos maneras de hacerlo, o bien reducir la velocidad vertical o bien revertir a un modo de Open Descent. Con lo cual, si yo paso la velocidad del modo de descenso de vertical a Open Descent, estoy haciendo dos cosas. Estoy reduciendo la velocidad que tiene seleccionada por debajo de 10.000 pies, que es 250 nudos, que es lo que me interesa hacer por debajo de 10.000 pies, y estoy descendiendo en un modo en el que
yo tengo control sobre el descenso. Esta es la consecuencia de no estar volando ya por la ruta. Al habernos sacado de la ruta a heading, ya no, el descenso ya no es manage, es selected, y el avión, la manera que tiene de decírnoslo es esta. En OpenDescent la manera de controlar el descenso es con la velocidad. Si tenemos la velocidad en manage, él va a volar la velocidad que tenga metida en la máquina. La forma que tenemos de hacerlo es venir a la FCU y seleccionar una velocidad. Si yo tiro del mando hacia atrás, estoy seleccionando la velocidad que lleva, en este caso 251 nudos. Si reduzco la velocidad y le selecciono 230 o 225, lo que estoy haciendo es reducir el rate de descenso. Y si la incremento, si yo en vez de 250 le selecciono 270 nudos, lo que estoy haciendo es pedirle que descienda más rápido. Para volver a un modo en manage, lo que tenemos que hacer es simplemente presionar en la parte de arriba del botón o pulsar en la vida real en el botón en el avión, y ya él vuelve a la velocidad en manage que tiene programada en la MCDU. Y para volver a la ruta tenemos dos opciones: o bien venir aquí y darle un directo al siguiente punto, en nuestro caso sería Perales, directos Perales, y vemos que él automáticamente vuelve al modo de navegación y estaríamos volando otra vez todo en manage. La otra opción que tenemos para volver al modo de navegación, si estamos en un rumbo y no queremos usar la opción de directo en la MCDU, podemos hacer otra cosa: volver a la ruta y estamos en heading. Veis que ahora estamos volando en heading y tenemos aquí la ruta. La otra manera que tenemos de volver al modo manage de navegación es pulsando en el botón, pulsando en el avión en la vida real, pulsando el botón hacia adentro. Así lo que le decimos es que queremos volver al modo de manage y él ha vuelto al modo de navegación. Para acabar, estos son los modos básicos de funcionamiento del piloto automático. Recordad siempre que tengamos las selecciones en azul, nos indican que son modos que tenemos en selected, es decir, son modos que estamos controlando nosotros y tenemos que manejar el avión a través de la FCU. Mientras que si tenemos aquí el triángulo en magenta, quiere decir que es un modo manage, y estos modos manage están controlados a través del FMGC. Bueno, recordar que de momento esta versión que he usado yo es la versión estable, la 0.6.1, y todavía está en desarrollo. Tiene ciertas cosas que no funcionan igual que en la vida real, y hay veces que tiene errores. Como habéis visto, tarda un poco más de lo habitual en mostrarnos lo que nosotros le hemos seleccionado o en cambiar de selected a manage. Y simplemente recordar que los modos en azul son modos en selected y los modos en magenta son modos manage. La manera de seleccionar uno u otro va a depender de la manera en que interactuemos nosotros a través de la FCU. Si tiramos del mando hacia atrás es un modo en selected, si lo presionamos es un modo manage. Hasta aquí el vídeo de hoy, donde hemos visto los modos básicos de operación del piloto automático del 320 de Fly-by-Wire en el simulador, en Microsoft Flight Simulator 2020. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle un like, que nos ayuda mucho. Dejad vuestras dudas y sugerencias en los comentarios, que los leo todos y os contesto absolutamente a todos. Si ya estáis suscritos, no dudéis en activar las notificaciones para que YouTube os avise de cuando hay un nuevo vídeo en el canal. Y si es la primera vez aquí, por favor, suscribiros al canal, darle like y comentar, que nos ayudáis mucho. Muchas gracias por estar ahí, otro vídeo más, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.